¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca seguir dándole recorrido a lo que es este mercado de fichajes de cara a la próxima temporada 2025-2026, después de lo que ha sido este intento fallido de fichaje por parte de Nico Williams. Ahora, como bien lo había dicho en el video pasado, toca pensar en lo siguiente, en diversas opciones para este Barça que, como ya lo ha dicho Deco por activa y pasiva, el plan original ahora pasa por reforzar ese extremo zurdo. Han sonado múltiples nombres, no con mucha fuerza a lo largo del fin de semana, algo que sinceramente me ha sorprendido, pero este día lunes podemos decirlo que por fin ya tenemos algo más concreto y se trata de nada más y nada menos que de Luis Díaz, que es el hombre del cual vamos a hablar en el video del día de hoy, que según indican tanto prensa española como prensa alemana, el jugador habría dado el sí para poder realizarse el fichaje, ya sea con el Barça o con el Bayern respectivamente, lo cual armaría una puja ahora mismo por el jugador que actualmente tiene contrato con el Liverpool de Inglaterra. Y en cuanto a mi opinión sobre este posible fichaje de Luis Díaz por el Barça, la verdad que es un caso que me da un poco sensaciones al mismo tema que ya vivimos con Nico Williams, similar pero diferente, que con el tema, Nico Williams en su momento, como siempre lo dije, lo prefería por encima de la opción del colombiano por una simple cuestión de potencial, edad y precio de mercado, porque con el caso de Nico Williams, digamos de que había una cláusula de rescisión, que era un precio fijo, de que el Barça lo tenía que pagar y punto, y llegar a un acuerdo con el jugador. El Barça hizo todo lo posible, Nico hizo lo que terminó haciendo, que allá él, y veremos cómo le termina yendo por el simple hecho de no tener huevos y de hacerse cargo de la situación, algo que ya toqué sin tapujos en el video pasado. Y ahora con esto de Luis Díaz, digo que es un poco similar, porque es un jugador que desde el punto de vista deportivo, yo creo que si el Barça decide reforzar los extremos con él, estamos hablando de un jugador bastante bueno, que puede venir al Barça y ofrecer un rendimiento bastante sólido, si él se pone en serio, si se pone con la intención de querer venir acá a demostrar, de querer venir acá a ser un jugador importante. Creo que puede dar un salto de calidad bastante significativo y hacer una buena carrera con el Barça. Un jugador que incluso es polivalente, porque no tan solo lo hemos visto en este último tiempo con el Liverpool ocupando la zona de extremo izquierdo, sino que debido, por ejemplo, al bajo rendimiento de Darwin Núñez, incluso ha estado probando o jugando como delantero centro en algunas oportunidades. Un jugador que también un poco desde el punto de vista físico, digamos que de su dura lesión de rodilla, el jugador ha mantenido un buen nivel, incluso no ha dado sensación de algún tipo de recaída, por lo cual, digamos, si el Barcelona termina eligiendo por él, ya sea Deco, Flick y compañía, es el nombre apuntado, por mí, adelante. Como ya lo he dicho un montón de veces, lo que diga Flick, a misa, al entrenador hay que tenerlo contento y siempre y cuando estén las condiciones dadas para que se realice un fichaje que él quiere, pues por mí bienvenido sea, porque desde el punto de vista del encaje yo creo que no debería ser mucho problema. El jugador ya habla el idioma, es decir, va a hablar español como todos, y después desde el punto de vista futbolístico yo creo que se puede encontrar un contexto bastante similar a lo que ya está acostumbrado a jugar en el Liverpool. Entonces, desde ese punto de vista que es el deportivo, al igual que Nico Williams, por diferentes razones que ya no vale la pena comentar, yo creo que encajan. Ahora el tema con Luis Díaz, donde está la diferencia y a la vez la similitud con el caso Nico Williams, es que, como siempre lo digo, va a depender de la voluntad que tenga él. Porque si el recorrido de las noticias es verdadero, no va a ser un fichaje fácil o no va a ser un fichaje sencillo. Y vamos a depender muchísimo de la voluntad que tenga el jugador colombiano de querer venir a jugar aquí. Porque, por ejemplo, a diferencia del caso de Nico Williams, había un monto fijo a pagar, donde solamente tenías que llegar a un acuerdo con el jugador. Ahora es diferente porque estamos hablando de lo que viene siendo una puja. Porque el Barça no es el único club interesado por este jugador, e incluso no es la primera vez que se repite este patrón con el Bayern, que ahora mismo con la lesión de Musiala que han sufrido tras esta última participación en el Mundial de Clubes, pues es obvio que tras la salida de Sané, Müller, etcétera, van a reforzar la delantera, y en este caso el fichaje de Luis Díaz también para ellos le hace todo el sentido del mundo desde el punto de vista deportivo. Entonces habría que ver ahí si, ya digo, la voluntad del jugador de querer venir a jugar al Barça es real,
porque él ya ha hecho guiños en distintas oportunidades, incluso por ejemplo lo hemos visto de vacaciones con Dani Olmo. Su padre también en su momento ha dicho que su sueño era venir a jugar en el Barça, y el Barça también, digamos que ya no es la primera vez que sondea la situación del jugador colombiano, un jugador que, si a mí me hubieran preguntado en el momento que el Barça termina fichando a Ferran, yo en su momento lo había recomendado ya cuando jugaba en el Porto y cuando daba un rendimiento bastante sólido. Ahora, ya digo, las circunstancias son otras, porque también aquí está un poco el tema de llegar ahora mismo a un acuerdo con el Liverpool y qué tasación estaría buscando en cuanto a su precio para dejarlo salir, porque estamos hablando de que Luis Díaz tiene un contrato de hasta el año 2027, es decir, que le quedan esta temporada y una más de recorrido, y es un jugador que, a ver, dentro de que creo que no ha sido su mejor temporada o que el jugador haya brillado a un nivel tan alto, porque había empezado bien, pero después a mitad de temporada pasada empezó un poco como a decaer su nivel, está tasado en 70 millones de euros según Transfermarkt. Y si es una puja, como digo, aquí sobre todo el que creo que se lo va a terminar llevando a Luis Díaz es el que más dinero ponga, obviamente. Aparte, no podemos olvidar de que el Liverpool viene de hacer como un esfuerzo económico bastante brutal, poco típico para lo que viene siendo la política de fichajes del Liverpool, pero viene de hacer un fichaje bastante importante, como es en el caso de Florian Wirtz, que gastaron 150 millones de euros, por lo cual con esta venta de Luis Díaz a lo mejor podrían intentar sacar lo mejor posible ante el interés de ambos clubes y sobre todo sacar dinero de ahí para un poco hacer caja y empezar a solventar lo que viene siendo esa cantidad tan grande de dinero que acaban de gastar. Y no solo por el fichaje de Florian Wirtz, sino también hay que mirar un poco el acumulado. O sea, han fichado a Kerkez y han fichado también a Frimpong, aunque Frimpong digamos que ya un poco un precio más ganga. En el acumulado el Liverpool ha gastado una cantidad de dinero bastante grande. Y con esta oportunidad de Luis Díaz, que incluso no para de empujar para realizar su salida, pues aquí pueden sacar una buena tajada de dinero. Entonces aquí está el tema, un poco la viabilidad desde el punto de vista económico, porque no sé de cuánto sería el salario que el jugador aproximadamente cobraría, pero sí lo que me preocupa en este caso, a diferencia del tema Nico, es el monto de la transferencia, porque tenemos un riesgo bastante grande aquí de pagar sobreprecio, sobre todo si perdemos la cabeza y sobre todo si el Barça hace alguna locura. O sea, aquí hay que tener mucha cabeza fría, porque yo no haría nada extravagante para hacerme con este fichaje de Luis Díaz. Por el miedo al sobreprecio, repito, porque, a ver, Transfermarkt marca aquí 70 millones de euros, pero teniendo en cuenta la temporada, la edad, los años de contrato y que el jugador es el propio que está empujando para salir, yo creo que el precio perfecto para Luis Díaz serían 50-55 millones de euros, quizás como mucho 60. Irte a los 70, 80 o hasta incluso 90-95 sí me parece un disparate, sí me parece una auténtica locura, que bueno, ahí habría que jugar un poco con la urgencia también de lo que busque y pretenda el Bayern, porque desde este aspecto yo creo que el Bayern tiene menos dinero que el Barça, pero ellos tienen un margen de fair play financiero mucho más interesante que nosotros, porque nosotros estamos aquí en la Liga de Tebas, que ya sabemos lo que es. Entonces habría que ver, pero repito, no me volvería loco si es que el Bayern agiliza o aprieta o empieza a seducir al jugador, porque incluso el Barça sin fichar, así como lo dije en el video pasado un poco con el tema de Nico Williams, nosotros digamos que ya tenemos el equipo medio armado, y digamos que en cantera hay jugadores que son bastante interesantes para reforzar esa posición de extremo y lo que nosotros pretendemos con el extremo, que es un recambio de seguridad por si se lesionan o pasa algo en el camino, tanto con Rafinha o Lamine Yamal. Porque nosotros lo que buscamos es un extremo que venga a pelear con lo que ya tenemos, nada de fichar y que venga aquí a ser titular indiscutible. Entonces, si por ejemplo no te puedes hacer ni con el fichaje de Nico Williams ni con el fichaje de Luis Díaz, entonces a tirar por lo que siempre no ha funcionado, que es la Masía, que es la cantera en este caso, que tenemos dos jugadores bastante interesantes en esa posición, como es en el caso de Jan Virgili y Dani Rodríguez. Si tenemos un poco más de paciencia y le das de recorrido la pretemporada y los vas mirando partido a partido y las sensaciones que te puedan transmitir los jugadores de aquí a más o menos la proyección de lo que puede ser la temporada,
Si ellos te llenan los huecos de la plantilla, entonces ¿para qué salir a fichar? Si, por ejemplo, después nosotros vamos a la pretemporada y los jugadores, por la razón que sea, no terminan de convencer a Flick, entonces ahí sí, pero hay que mirar, ya digo, el mercado bastante con pinzas y repito, por Luis Díaz yo no haría ninguna locura. ¿Por qué? Porque creo que opciones de mercado haya por montones y sobre todo en específicamente hablando en las posiciones de los extremos, porque si no es Luis Díaz y no es Nico Williams, hay un montón de jugadores que creo que se pueden mover por debajo de la mesa y todos sinceramente a un nivel bastante similar. Y esto es un aspecto que ya había comentado al principio de todo esto, que no hay una opción clara como tal si obviamos el tema Nico Williams y hay un montón de opciones interesantes y nombres sobre la mesa, que en este caso, por ejemplo, si el Barça de apuro se tratase, yo creo que, por ejemplo, levanta el teléfono y llama a la gente de Rashford y cierra números, yo creo que Rashford está mañana entrenando con el primer equipo. Después ya hay otras opciones, como podría ser el caso de Sancho, como podría ser el caso incluso de Rafa Leao, con un Milan que no para de desmantelarse. Te podrías hacer con un fichaje que sería muy del palo de Laporta, de buscar un poco este bombazo mediático y un jugador que creo que ilusionaría a todos los culés. Y si no, después ya tenés más opciones de mercado, como podría ser incluso Ademola Lookman, intentar un regreso de Xavi Simons también, que viene de un trayecto un poco complicado en Alemania, pero creo que en el Barça, volviendo a casa, por así decirlo, con todo el storytelling que él tiene detrás con el club, creo que podría ser un movimiento también bastante bueno, que me encaja a la perfección con lo que nosotros buscamos. Y entonces, por eso, repito, y hasta incluso, ojo con el tema Yildiz, que es otro de los jugadores interesantes de una Juventus que a lo mejor ahí, en un intercambio de jugadores, podríamos lograr algo. Entonces, como digo, sin locuras por el tema Luis Díaz, sin ponerse nervioso ni precipitarse en pagar locuras, porque opciones y jugadores haya por montones. Veremos cómo sigue madurando esto con el pasar de las semanas. En caso de que esto vaya más, obviamente lo vamos a ir comentando en el canal, pero por lo menos a día de hoy esta es mi opinión sobre el posible fichaje de Luis Díaz. Si el jugador quiere venir y sobre todo el Liverpool está sobre todo abierto a conversar un precio razonable por la transferencia del jugador, por mí bienvenido sea, pero si no, de todo lo contrario, yo esperaría un poquito más. Avanzaría a la pretemporada para darle la oportunidad a estos canteranos de verlo en diferentes partidos, en diferentes contextos y a partir de ahí un poco decidir por cómo vaya fluctuando todo esto. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.